ellos, porque estamos enfrentando unos diablos criminales, los creo capaces de quemar a alguien para tratar de desvirtuar. No entremos en detalle si era oficialista o si era delincuente, a pesar de que cuando llegó a Saluchacao, él mismo reconoció que estaba robando a algunas personas ahí y por eso lo fueron a atacar. Y los tipos me iban persiguiendo y que yo me tenía que morir, porque yo era chavista. Yo le decía, yo no soy chavista, mano, yo no soy chavista, mano. Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina, y por eso este es el momento de actuar. Seguiremos trabajando con Colombia y con otros países sobre el problema de Venezuela. Es un problema terrible y desde un punto de vista humanitario no hemos visto nada así en mucho tiempo. El gobierno tiene sus manos manchadas de sangre. Ese gobierno no solo es responsable de la corrupción e incompetencia, es responsable de la muerte de ciudadanos venezolanos. La lucha internacional está en el tope de nuestros esfuerzos. Los países del mundo, países de la OEA y del continente, califican a Venezuela como una dictadura. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. En este momento nos encontramos recibiendo en la sede central del Ministerio Público a la ciudadana primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y a un grupo de víctimas de violaciones expresas a la ley contra el odio, y también, por supuesto, a una comisión de constituyentes, presidentes de comisiones, etcétera, a objeto de, en este caso, nosotros recibir de manera formal un exhorto aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente que exige a las autoridades del sistema de justicia, incluyendo, por supuesto, al Ministerio Público, que es titular de la acción penal, el cumplimiento de esta ley aprobada, y hay que recordarlo, luego de una escalada terrible que vivió Venezuela entre los meses de abril, mayo, junio y julio, donde ciudadanos venezolanos, por ser afectos al Estado venezolano o a el gobierno como tal, fueron víctimas particularmente de una modalidad escabrosa como era la de quemar vivos a ciudadanos, uno de los emblemas o símbolos más tal vez globales conocidos es el de Orlando Figuera, quemado por un grupo de asesinos en Plaza Altamira. Pero también recordemos cómo se multiplicó esa modalidad en el estado Lara. Y luego, obviamente, casos similares, como por ejemplo el de aquel abogado criminal que lanzó una botella con hielo que ocasionó la muerte, en vez de una persona que marchaba en favor del gobierno en la Avenida México, la de una vecina que salía o entraba hacia su edificio. Es decir, hay antecedentes de esta brutal acción que tiene ya monitoreados grupos de trabajo en Naciones Unidas. Cuando ejercíamos la Defensoría del Pueblo hicimos nosotros la tipificación de ese tipo de actos que no eran lesiones graves, lesiones gravísimas, ni lesiones personales, sino nosotros en aquel momento hicimos campaña para que se entendiera que esto era un fenómeno criminal conocido como crímenes de odio. Es decir, cuando usted ataca a alguien por su condición política y lo quema vivo, lo golpea, lo revienta a palo, le quema la casa, como ocurrió, repito, en el 2017, o por su razón ideológica, social, sexual, etcétera. Es decir, es un fenómeno global, pero que en Venezuela tuvo un momento terrible en el 2017 y es ahora que estamos aquí reunidos porque lamentablemente, luego que se aprobara la ley de crímenes contra el odio en el año 2017, en noviembre, hemos visto con muchísima preocupación, y esto lo he conversado de manera personal con el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, jefe de Estado, y con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, la escalada progresiva y cada vez más intensa hemos observado a partir del mes de enero, cuando
sujetos no electos por el pueblo pretendieron, sin éxito afortunadamente, usurpar el poder, particularmente usurpar el Ejecutivo Nacional al peor estilo de Carmona Estanga. Por lo tanto, nosotros queremos detallar, para darle luego la palabra a la diputada constituyente Tania Díaz, ¿qué significa esta tipificación de crímenes de odio? Muy brevemente. Es cuando, como dije, una persona ataca a otra motivada por todo este tipo de prejuicios discriminatorios que pueden llevar incluso a la muerte o quedar la persona mortalmente herida. Hemos visto cómo, por ejemplo, judicializados muchos de ellos ahora en la gestión de este Ministerio Público, porque quiero recordar que la anterior titular del Ministerio Público, prófugo de la justicia, viviendo como viven las reinas de la mafia, rodeada de paramilitares, con lujos, vanidades, viajando por el mundo, no judicializó un solo caso de crímenes de odio. Así fuesen a la luz pública. Nosotros hemos hecho el esfuerzo y hemos logrado, por ejemplo, judicializar casos como el de Orlando Figuera, el de Dani Subero, el de Pedro Josué Carrillo, el de Héctor Anuel. Por cierto, Héctor Anuel asesinado con un mortero en Lechería y luego quemado. En este caso hemos abierto la investigación en procura de la individualización de los responsables. En el caso de Pedro José Castillo logramos identificar a 2 presuntos responsables, quienes tienen órdenes de aprehensión. En el caso de Dani Subero, igualmente un teniente de la Guardia Nacional, quien solo por el hecho de pasar frente a un sepelio, recordemos eso, fue asesinado en Caudare, también ha sido judicializado. En lo que respecta a hechos recientes, informamos lo siguiente. Luis Manuel Gutiérrez Moreno, padre de la periodista de la Radio del Sur, golpeado por un vecino por su posición política, afecta al gobierno, sin importarle que este ciudadano Gutiérrez Moreno es un ciudadano de la tercera edad. El responsable ha sido solicitado con orden de aprehensión y quiero destacar lo siguiente: para ser imputado por crímenes de odio, no lesiones leves, graves o gravísimas, no, en base a esta legislación actual. Igualmente tenemos el caso de la alcaldesa del municipio de San Judas Tadeo del estado Táchira, Ana Bexabé Gandica, quien fue amenazada de muerte y cuya casa fue quemada. Óigase bien, esto no, dime en qué país se ha visto esto. ¿Ah? Estando ella adentro y sus hijos por una turba de manifestantes. Quiero recordar, en la casa había 7 niños entre 7 y 10 años de edad. Hay 3 hombres ya privados de libertad por este delito de intimidación pública, donde también hubo hurto calificado y agavillamiento. Y se le aplicará, pues, como dije, el artículo 21 de la Ley contra el Odio por lo agravado de todo lo que aquí he mencionado. Igualmente quiero destacar que, inspirados en la tolerancia más retrógrada, cuando usted no respeta a alguien porque ni siquiera le gusta su vestimenta, porque es de tal o cual color, o porque habla de tal o cual manera, eso es el camino directo hacia el fascismo. ¿Ok? El fascismo. Aquí no estamos hablando ni neonazismo, ni neofascismo. El fascismo puro y crudo. Puesto que se discrimina a alguien, en este caso que hemos mencionado, por su posición política. Afecta al Estado actual, al sistema democrático de derecho, en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No vamos a aceptar que esto siga ocurriendo en estos términos y vamos a aplicar todo el peso de esta ley. Igualmente quiero hacer un llamado a quienes manipulan de manera secreta, clandestina, redes sociales, instigando a la muerte de personas afectas al gobierno, señalando dónde viven, dónde trabajan y cuál es el modus operandi de su rutina diaria para que sean linchados. También estamos trabajando con el DIGESIN y el SEBIN, este tipo de rutina que en masa pareciera se colocan como bots, pero sabemos que no son bots, sino hay autores intelectuales. Aquí hay autores intelectuales. Sujetos que hayan usurpado el poder son autores intelectuales porque en sus Twitter,
en sus redes llaman a matar a chavistas, llaman a golpear a personas identificadas con algún poder público nacional. Eso no puede ser aceptado, ni de ninguno ni de ningún otro lado. Es decir, aquí estamos hablando en línea general, obviamente, pero la escalada que estamos viendo, ustedes pueden observar como lo he narrado, son producidas por personas que puede respetársele, que sean opuestas al Estado venezolano, pero que lo hagan con el debate público y oral o escrito, no por esta vía criminal, delictiva, que no vamos a aceptar. Dicho esto, pues, cedo la palabra a la constituyente Tania Díaz, quien explicará un poco el espíritu de ese exhorto y lo que del debate reciente que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente. Adelante. Bueno, muchas gracias, fiscal. Muchas gracias a los colegas periodistas, a los directores de la Fiscalía que se encuentran aquí, a los compañeros y compañeras constituyentes. Aquí arriba conmigo están el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, Julio García, que es el joven aquí a la izquierda. Está Hernán Zurita, miembro de la comisión. Está Noris Herrera, que es la vicepresidenta de la Comisión de Comunas. Y por la parte de las víctimas está Zoraida Bravo y está Julio César Márquez. Gracias por acompañarnos. Mientras yo voy a tener esta brevísima conversación para explicar la razón por la cual le traemos el exhorto al fiscal, le pido a los compañeros de la prensa de Venezolana de Televisión que vayan transmitiendo algunos ejemplos de estas expresiones de odio que hemos visto a través de las cuentas personales de algunos voceros políticos y algunos influencers sociales, para que veamos de qué se trata, ¿no? En primer lugar, recuerdo que la función de la Asamblea Nacional Constituyente, según el artículo 348 de la Constitución, ¿verdad?, es transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. En ese espíritu, y como voceras y voceros que somos de la soberanía popular, esa es nuestra función en este momento, como poder de la República por encima de los demás poderes, en el mejor espíritu de construir una Venezuela, esa que nosotros, cada una de nosotras y cada uno de nosotros, independientemente de nuestra raza, nuestra religión, nuestra condición sexual, nuestro color de piel y nuestra afiliación política, queremos para nuestros hijos y nuestras hijas. Esa es la Venezuela que estamos construyendo. Bueno, vinimos a hacer este exhorto a los poderes públicos, a los encargados de administrar la justicia, por cuanto en noviembre de 2017 la Constituyente aprobó como una de sus primeras iniciativas, conjuntamente con la Comisión de la Verdad, esta ley contra el odio y por la convivencia pacífica y la tolerancia, que es una ley como la solemos hacer en Revolución, una ley que está orientada fundamentalmente a la promoción de la tolerancia y de la paz. Exhorta a todos los entes públicos, pero también a la familia, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a promover una cultura de paz que es la que es realmente presente en nuestra idiosincrasia venezolana. Nosotros somos una nación donde todos caben, donde han venido todas las razas, todas las migraciones, todos los colores de piel, y esa es la Venezuela que nosotros conocemos. A partir de una intención política de desintegrar el Estado-Nación venezolano a través de un ataque sistemático a sus instituciones y a su gobierno, se ha intentado sembrar en el pueblo venezolano un sentimiento que no es nuestro, que es ese sentimiento de odio entre unos venezolanos y otros, porque es la preparatoria para un escenario de guerra que le conviene a poderes fácticos externos a Venezuela, pero que no le conviene a ningún venezolano, sea cual sea su condición en este momento. Por eso queremos hacerle un llamado a la conciencia de todo el pueblo, empezando primero por las instituciones que son las encargadas de administrar justicia, para que se aplique esta ley que busca el bienestar colectivo. Mire, el fiscal ha puesto algunos ejemplos, yo no sé si se están viendo por televisión, yo los traje por aquí, los tengo aquí. No los tengo aquí, los tienes allá. Se están poniendo algunos voceros políticos que han puesto cosas terribles contra el ser venezolano, contra una facción política, en este caso contra el chavismo, pero cuando tú ves un senador que en referencia al presidente venezolano pone esto, o a un líder político que le dice al pueblo venezolano no se puede hacer apología de la violación a la propiedad privada, pero tampoco se puede ignorar la desesperación de comunidades que están sin luz ni agua desde hace días en pleno
sabotaje al sistema eléctrico y sin poder comprar lo que necesitan con urgencia. Incitar al saqueo. Cuando esto lo dice un líder político, e inmediatamente después hay un saqueo, por cierto, a galpones de una empresa privada de las más grandes del país, tiene que haber una responsabilidad. No se puede atentar contra la propiedad de nadie ni contra el trabajo de nadie de esa manera. Este es un influencer que tenía un programa de radio aquí, tuvo una muy lamentable participación en la que agredió a un niño por su condición, ¿verdad? Y ahora dice, yo no denigro de las mujeres a menos que sean chavistas. Yo denigro, no denigro por mujeres, sino por chavistas. Bueno, aquí hay un sacerdote que habla de la salud de José Vicente Rangel, que Dios lo guarde, nuestro querido, respetado defensor de los derechos humanos, José Vicente Rangel. Aquí Alberto Barradas no vive, menos mal que es psiquiatra, no vive en Venezuela, dice promover la cultura de convivencia y de paz, y sin embargo, miren lo que dice de su país, claro, lo dice desde fuera de su país. ¿Qué hay que hacer? Primero, una fuerza militar debe apresar o matar si resisten violentamente a Maduro y sus acólitos. Segundo, una fuerza militar que neutralice colectivos y Guardia Nacional sin ninguna contemplación. Tercero, darle poder civil al diputado y obedecerle. Y cuarto, empezar la transición. Pero pasa por asesinar al presidente Nicolás Maduro. Una exdiputada dijo, si quiere conservar su vida, debe dejar el poder, ¿no? Lo que yo estoy narrando esto para que nos demos cuenta de cómo se va escalando en algo que empieza contra una, y ustedes pueden ver los ejemplos que hay en Libia y en Siria, empieza contra una facción del país política o contra un grupo étnico y después es una discriminación y una agresión total contra el pueblo venezolano. O nosotros no nos vamos a recordar cómo fueron perseguidos los compatriotas venezolanos en Ecuador después de toda esta operación de propaganda de guerra que estamos viviendo nosotros aquí en Venezuela, o después del 11 de abril. El mismo Alberto Barradas, si usted es chavista, debe sentir miedo. ¿Por qué? Porque no importa si usted es un pata en el suelo, usted es culpable de sostener corruptos y de alguna forma la justicia le llegará. La sociedad a usted los va a rechazar, así como se rechazan a los nazis. Imagínate, usted es chavista, usted está jodido, sépalo. Bueno, y así hay a la colega Madeleine García, mire lo que le dice Mario Córdoba Música, que después cerró la cuenta. Vas a morir, yo lo lamento por el horario, ¿no? Vas a morir violada y picada, maldita, ya verás que tu muerte está pronto, se siente. Y ella recibió cientos de mensajes como estos. ¿Por qué? Por ser la periodista venezolana que estaba del lado venezolano cuando estaban desde territorio venezolano agrediendo a nuestra Fuerza Armada, a nuestro país, pues a nuestra soberanía. Y como ella lo cubrió, claro, estaban agrediendo desde territorio colombiano nuestra soberanía. Y como ella lo cubrió y descubrió la verdad, entonces recibió cientos de amenazas como estas que estamos mirando aquí. Bueno, y este es el caso de la colega Vanessa Gutiérrez. Mi papá tiene 62 años. El día 14 de marzo, un vecino incitado por su suegra lo agredió. El día anterior nos habían amenazado por chavistas. Y así tenemos miles de ejemplos. Como habían dicho el fiscal, se publica la dirección con la fotografía de Google donde viven algunos constituyentes, por ejemplo, el nombre de sus hijos, el nombre de sus familiares, se les llama a buscar. Y yo les quiero pedir a usted, fiscal, así como lo hicimos al TCJ, a la Defensa Pública y a la Defensoría del Pueblo, y donde tengamos que ir, que por el bienestar de todo el pueblo venezolano para el cual trabaja la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros trabajamos para el futuro de la patria que nos merecemos y la que hemos trabajado todas y todos. Por el bienestar, por el saneamiento mental de nuestra sociedad, le demos una aplicación justa al contenido de esta ley, que como dije es una ley que promueve la paz, pero es una ley que también aplica sanciones debidas y justas para aquellos que o inciten y promuevan la violencia o ejecuten acciones de violencia por razones de odio. Muchas gracias. Muchas gracias. Cumpliremos pues con este mandato, ya lo estamos haciendo, y quiero destacar ya para finalizar que este Ministerio Público tiene entre sus principales prioridades, aparte del ataque a la corrupción y al narcotráfico, y por supuesto las violaciones a derechos humanos, este tema, este fenómeno que no vamos a permitir siga escalando, porque finalmente busca, como ya se ha dicho,
excusar una situación interna en Venezuela que propicie una intervención militar extranjera. Así que estos detalles no es que vamos a hacerlo en tiempo real, ya lo estamos haciendo, ya están las órdenes de aprehensión de muchos de estos criminales y cuando tengamos ya resultados, obviamente pues también se los comunicaremos a todos ustedes. Muchas gracias. Palabras directamente desde el Ministerio Público. El fiscal general de la República, Tarek William Saad, ha dicho bien importante el trabajo que se va a realizar desde su dependencia para castigar y condenar a todo aquel ciudadano que pretenda tener algún tipo de tendencia en redes sociales o simplemente el ataque físico, como se ha comprobado, por una persona simplemente porque piense distinto. Hay que recordar que pasado día martes se aprobó directamente desde la Plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente esta ley y este emplazamiento al Ministerio Público para que se investigue, tomando en cuenta que en medio del golpe de Estado continuado que comenzó el pasado 23 de enero se ha desatado una ola que ha buscado perseguir, torturar por redes sociales y también de manera física, pues inclusive se ha acorralado a una alcaldesa en el estado Táchira, donde estaban tanto sus padres como sus dos hijos y pretendieron incendiar la casa con ellos dentro. Hay ya 3 detenidos. Ha dicho que también se investigar, que esto no solamente va a ser práctico, también el tema particular de la periodista Vanessa Gutiérrez de la Radio del Sur, con su padre fue violentamente golpeado simplemente por manifestar su vocación revolucionaria y chavista, sino también aquellas personas que por redes sociales han emitido comentarios, han insultado, que van tras la búsqueda de todo aquel que pretenda vulnerar los derechos humanos de las personas y sobre todo ese brote del fascismo que se ha visto en los últimos 20 años, todos ellos vinculados a la derecha, a la oposición venezolana, que van a ser bastante severos en la aplicación de la justicia, y lo está acompañando nada más y nada menos que la Asamblea Nacional Constituyente, que recordemos desde el pasado mes de agosto del año 2017 trajo la paz a nuestro país y ahora está legislando para que no haya ningún tipo de brote. Está acompañando toda esta iniciativa el Comité de Víctimas desde el año 2002, también que se ha conformado para castigar, para realmente le llegue la justicia a quienes promueven el odio, la violencia. En cambio, se busca la paz y la tolerancia.